Paz de Jesucristo, hermanos, en las horas de esta hora del día viernes. Sean todos bienvenidos y bendecidos por el poder de Dios. Vamos a hablar una de las enseñanzas que Jesús daba en aquellos tiempos. Hoy, ¿verdad?, la va a dar a cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús, vamos a traer a memoria, ¿verdad?, una porción muy conocida. Vamos a la palabra del Señor, pues muchas veces nosotros como hombres nos equivocamos, ¿verdad? Ruego en el nombre del Señor, ¿verdad?, que cada uno esté, ¿verdad?, con su Biblia allí, ¿verdad? Y si por A o B motivo me equivoco, pues ustedes me pueden corregir en privado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que, mis hermanos, vamos a leer en el nombre del Señor Jesús la palabra de Dios. Y dice en el libro de San Lucas, capítulo 21, del versículo 1 en adelante. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, mis hermanos, ¿verdad? En la predicación anterior, un hermano, ¿verdad?, me preguntaba, ¿verdad?, que por favor explicara, ¿verdad?, cuál era, ¿verdad?, el amor al dinero. Quiero decirles, hermanos, que en nuestra obra, en la obra del Señor, pues siempre ha existido, ¿verdad?, gente, ¿verdad?, de nuestra sociedad pobre y rica, ¿verdad? Jesús, hermanos, ¿verdad?, no pone, ¿verdad?, por requisito que uno tiene que ser pobre o uno tiene que ser rico. Pues si fuese así, ¿verdad?, los ricos no pudieran, hermanos, ¿verdad?, estar en la obra del Señor, y tampoco los pobres pudiéramos, hermanos, ¿verdad?, llegar al reino de los cielos si hubiera un requisito de ser rico. Pero la palabra del Señor, hermano, ¿verdad?, enseña, ¿verdad? Jesús, hermano, ¿verdad?, enseña allá, hermanos, con nuestro hermano Lucas, enseña sobre la ofrenda. En estos tiempos, hermanos, en el cual el evangelio lo han tomado por un, hermano, negocio, es necesario que nosotros, hermanos, ¿verdad?, los que hablamos de la palabra del Señor, que por misericordia, hermanos, enseñamos la palabra del Señor, es necesario escudriñar y enseñar al pueblo del Señor para que el pueblo del Señor no sea extorsionado por estos mercaderes del evangelio. Dios, hermano, ¿verdad?, Él lo que quiere es el corazón. Es necesario que cada uno de nosotros sepamos, ¿verdad?, lo interesante de lo que Jesús enseña. Dice la palabra del Señor que en los tiempos antiguos habían personas de los cuales, ¿verdad?, se juntaban en grupos de los fariseos, de los saduceos, ¿verdad?, ateos, y había un sinnúmero, hermanos, de personas religiosas creyendo, hermanos, estar más cerca de Dios. Algunos creían de un modo y otros a la verdad de otra. Pero que, hermanos, el maestro les decía las cosas claras. Les enseñaba, hermanos, según, hermanos, la ley, pues él vino a cumplir la ley, ¿verdad? Y él vino a demostrar que, hermanos, la ley, ¿verdad?, no había sido abolida, sino él la vino a cumplir. Dice que estaba, hermanos, en una reunión allá en aquel templo, y dice que levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. En este tiempo, mis hermanos, como decía con anterioridad, ¿verdad?, hay un sinnúmero de personas negociando el evangelio. Algunos, hermanos, hasta por la radio, ¿verdad?, y por diferentes medios de comunicación, ¿verdad?, piden, hermanos, los diezmos,
piden las ofrendas, piden las limosnas, piden, hermano, las colaboraciones voluntarias. Y, hermano, y muchos amigos no vienen a la obra del Señor porque piensan que nosotros todos somos iguales. Y quiero decirle algo. Vea su mano derecha y vea su mano izquierda. El Señor, hermano, fue tan perfecto y es tan perfecto que nos hizo similares, pero no iguales. Cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras de pensar, pero la iglesia del Señor tiene una sola enseñanza. Quiero decirle que allá, hermano, cuando estaba junto con aquellos ricos, vio que aquellos ricos, ¿verdad?, quizás hacían las que algunos hacen cuando se da, hermanos, ofrenda, y damos, hermano, ¿verdad?, aquellos centavitos negritos, aquellas monedas que no son de nuestro país, aquellos, hermanos, ¿verdad?, billetes de la más baja denominación. Bueno, a nosotros se nos impuso el dólar, ¿verdad?, pero antes era ¿verdad?, el colón. En nuestro tiempo, hermano, ¿verdad? Y en este tiempo, ¿verdad? Algunos se ven la bolsa y se bolsean y ven por allí, hermano, ¿verdad? Si no, hermanos, tienen, ¿verdad? Allí una monedita de esas de a 10 o de a 5 o una monedita de esas que nosotros le hemos conocido por cora, ¿verdad? De 25 centavos de dólar, un cuarto de dólar. Y empezamos, hermanos, allí con miserias a tratar de echar allí a la ofrenda de lo que quizás nos ha sobrado. Y eso, hermano, ¿verdad?, al Señor no le agrada. Quiero decirle que hay dos cosas, hermano, de las cuales el Señor no le agrada. Una cosa es que usted sea miserable, porque en la obra del Señor siempre hay gastos que hacer. Dios bendiga a los hermanos, ¿verdad?, que ya están ayudando, ¿verdad?, a sus miembros y que están llevando ayudas, ¿verdad?, para aquellos que son más pobres. Nosotros como pueblo del Señor somos sin fines de lucro, pero las ofrendas, hermanos, en el Señor las recogemos y las administramos en bienestar y en pro de la obra del Señor. Y como nosotros somos la obra del Señor, nosotros llevamos esa ayuda canalizada y bien fiscalizada a través, hermanos, ¿verdad?, de nuestros hermanos obreros, y llevamos ayuda al que más lo necesita. Por no ser una iglesia, hermanos, exorbitante, ¿verdad?, de ofrenda, llevamos a los más necesitados. Y quizás, hermanos, no nos han visto en las redes sociales o no han visto que nosotros hemos tomado fotos, pero si bien es cierto, mis hermanos, porque nosotros tenemos enseñanza de Dios, ¿verdad?, que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda. Pero bien por aquellos, hermanos, ¿verdad?, instituciones o aquellas personas que en esta necesidad, hermanos, ¿verdad?, de tormenta, se han dispuesto a ayudar, hermanos, a los más necesitados, aquellos que han quedado sin nada, pero que Dios les ha tocado ese corazón, ¿verdad? Y están llevando ropas, están llevando víveres, están llevando electrodomésticos, camas, según la bendición que, hermanos, ¿verdad?, tengan o hayan recibido. Quiero decirles, hermanos, que el Señor no le agradó la acción que aquellas personas estaban haciendo. Y aquellos hermanos, ¿verdad?, hombres, vieron que aquella mujer solo echó 2 moneditas. Mire, eso es lo que pasa cuando nosotros estamos más interesados en ver lo que hace otra persona y nos desconcentramos de lo que nosotros estamos haciendo. Quiero decirle que cada uno de nosotros da de lo que, hermanos, sale del corazón. En estos tiempos, hermanos, se oye de todo, ¿verdad? Yo en la mañana estaba por ahí oyendo lo que dice 2 Corintios 9:7. Y lo dicen, no sé si hay alguna versión que lo diga así, pero en mi versión y en las versiones que yo he leído, hermanos, no lo dice así. Por lo tanto, mis hermanos, ¿verdad?, nosotros como hermanos, ¿verdad?, ministros de Dios, hermanos, tenemos que enseñar a la iglesia, ¿verdad?, a que la iglesia, hermano, ¿verdad?, esté despierta. Porque en estos tiempos, hermanos, andan muchas personas queriendo comercializar la fe del Señor. Dice 2 Corintios 9:7. Yo la oí así, mire. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad. Porque Dios bendice al dador alegre, decía allí en la radio. Mire, y en mi Biblia no dice así. En mi Biblia dice porque Dios ama al dador alegre. Yo no sé su versión si así lo dice. Pero la Biblia que yo porto, ¿verdad?, es una versión Valera.
Y allí dice, porque Dios ama al dador alegre. Esta es la enseñanza apostólica que Pablo dejó al pueblo del Señor. Acuérdese que nosotros estamos en tiempo de gracia, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia del Señor en el tiempo de gracia no cobra diezmo? Porque los levitas, hermanos, ya desaparecieron, ¿verdad? Si usted se va allá en la carta, en el libro de los Reyes, usted escudriña que las ofrendas que se recogían para el mantenimiento del templo, para los carpinteros, para los albañiles, y así, mis hermanos, ¿verdad? No había necesidad tampoco en medio de aquella multitud, hermanos, ¿verdad? No había necesidad de que, hermanos, hubieran viudas, hermanos, ¿verdad? Trabajando, ¿verdad? O huérfanos, hermanos, deambulando en las calles, ¿verdad? Por eso, hermano, ¿verdad? Nosotros tenemos que escudriñar. Si usted quiere, hermano, leer Segunda de Reyes, capítulo 12 y versículo 10, allí, hermano, ¿verdad? Si usted quiere leer todo el capítulo del versículo 10 para abajo, usted va a encontrar lo que yo le estoy diciendo. Palabra fiel y digna es esta, dice la palabra del Señor. Y quiero decirles, hermano, que el rico, hermano, nos ha quizás engendrado un espíritu de avaricia. Porque quiero decirle que rico es aquel, hermano, que ya, hermanos, tiene unos 2 o 3 millones, ¿verdad? O 1 millón, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces solamente el Señor nos ha dado, ¿verdad? A dónde vivir, nos ha dado abrigo y sustento. Tal vez tenemos algún carrito, tenemos un buen trabajo, pero nosotros muchas veces sentimos que ya somos uno más de los ricos en nuestro país. Y estamos, hermanos, equivocados. Porque Dios, hermano, ¿verdad? A través de su palabra, Él, hermanos, tiene cuidado de sus hijos. Él no nos desampara. Él dice que, hermano, el salmista decía, porque yo no he visto justo desamparado, ni simiente de Dios que mendigue paz. Y quiero decirles, hermanos, que nosotros como administradores de Dios tenemos que estar al cuidado, los pastores, ancianos, diáconos, ¿verdad? Y aún los miembros. Que estar al cuidado, ¿verdad? De nuestros hermanos. Si alguno padece necesidad, acérquese al pastor, llámele al pastor y dígale, ¿verdad? El hermano, ¿verdad? Tiene tal necesidad, ¿verdad? Nosotros quisiéramos, hermanos, ¿verdad? Hacer unos 1000, hermanos, ¿verdad? Unos 1000 paquetes y salirlos a repartir, ¿verdad? Pero lamentablemente nuestra iglesia, ¿verdad? Nuestra congregación no tiene esos recursos. Pero por lo tanto, hermanos, ¿verdad? Nosotros somos enseñados, hermanos, ya no, hermanos, a dar el diezmo. Algunos dicen que el diezmo era de la ley. No, no era de la ley, porque Jacob diezmó y, hermanos, en aquel tiempo Moisés no había nacido todavía. Pero ese es punto y aparte, esa es otra enseñanza. Quiero decirle, hermanos, que en el tiempo de gracia nuestro hermano Pablo enseñaba que nosotros demos como proponemos en nuestro corazón, no con tristeza ni por necesidad. Porque, hermano, ¿verdad? Casos dentro de la palabra del Señor que muchos quieren, hermano, ¿verdad? Pero no pueden. Y algunos, hermanos, ¿verdad? Queremos hacer, hermanos, lo que otros hacen, ¿verdad? Solamente por imitar o porque lo vean. Si usted escudriña lo que dice el libro del capítulo 5 de los Hechos, dice allí que encontramos una parábola, un pasaje, hermano, muy hermoso, en los cuales una pareja se puso de acuerdo. Y veía que todos vendían sus posesiones. Hoy no podemos hacer eso. Pero en aquel tiempo, hermano, la iglesia del Señor, ¿verdad? Era perseguida. Y dice la palabra de Dios que aquella pareja quería imitar lo que la iglesia estaba haciendo. Hoy en este tiempo algunos quieren imitar. Pero también en este tiempo hay hermanos y hermanas, siervos y siervas que lo usa el Señor. Tal vez no son buenos para orar, tal vez no son buenos, hermanos, ¿verdad? Para cantar, tal vez, hermano, ¿verdad? No, hermano, ¿verdad? Tengan algún don que se les mire, pero tienen ese don de dar, ¿verdad? Y mire, y no son, hermano, ¿verdad? De aquellas personas que andan diciendo, ¿verdad? Hermano, nómbreme, ¿verdad? Diga que yo he dado. Dios les bendiga a esos siervos, esas siervas que dan, ¿verdad? Y nosotros como ministros tenemos que ser transparentes, ¿verdad? Porque aquel ministro, ¿verdad? Que se quede, ¿verdad? Mire, supongamos que a usted le dan 100 libras, ¿verdad? De algún cereal, de algún grano, ¿verdad? Frijol, arroz, azúcar, ¿verdad? Y usted reparta, ¿verdad? Y se quede con una posesión no teniendo necesidad. Quiero decirle que esa obra mala va a ser anotada y en aquel día por esa obra va a dar cuenta. Porque nosotros como ministros, como obreros de Dios, solamente somos, hermanos, administradores.
Si nosotros nos quedamos con una moneda de esas, ¿verdad? De las que han sido, hermanos, depositadas, ¿verdad? De las que han sido, hermanos, ¿verdad? Confiadas para que sean dadas a nuestros hermanos y nosotros nos quedamos con ellas, nosotros vamos a tener nuestra paz. Quiero decirles, mis amados hermanos, que aquella pareja dice de que aquella pareja quiso imitar lo que en aquel tiempo se hacía. Pero déjeme decirle que Pedro y Juan, hermanos, eran hombres dotados del Espíritu Santo. Eran hombres llenos del poder de Dios. Eran hombres, hermanos, que no se les escapaba una. Hoy en este tiempo, si nosotros tuviéramos, mis hermanos en el Señor, si nosotros tuviéramos ese espíritu, yo le aseguro, hermanos, mire, muchos hermanos están inscritos en las páginas de Facebook y no se ponen su nombre. ¿Y de qué se esconde usted, pues? ¿Por qué no se pone su nombre o su foto? ¿Verdad? Nosotros en este tiempo no debemos de ser clandestinos, no tenemos que estar, hermanos, escondidos, hermanos, en una flor o en un animalito. No, nosotros tenemos que ser claros como el agua y no tenemos que andar poniendo los otros nombres. Mire, la raíz de todos los males, dice la palabra de Dios, es el amor al dinero. Muchas veces los ministros, hermanos, ¿verdad? Cuando el hermano tiene su posesión no le exhorta. Pero déjeme decirle que la palabra del Señor dice que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Porque estamos actuando mal y los ministros hacen, hermano, como decimos en el salvadoreño, ¿verdad? Pasan por alto aquello. Pero nosotros no, hermanos. Los ministros del Señor no debemos de ser, hermanos, así. De Dios que tenga el Espíritu Santo, actúa con seriedad y habla con verdad. Quiero decirle, mis hermanos, que aquel hombre, Ananías, quiso engañar, hermanos, al apóstol Pedro, ¿verdad? Y le dijo, ¿y esto es lo que te dieron, verdad, Ananías? Sí, le dijo, esto es. Mire, aparte, hermano, de avariento, era mentiroso, mire. Y dice la palabra del Señor que el apóstol le dijo, por cuanto no has mentido a hombres sino a Dios, ¿verdad? Y cayó inmediatamente muerto, mire. Y unos minutos después que lo venían de enterrar, iba allí su esposa, mire. Porque déjeme decirle que hay veces la pareja se pone de acuerdo para mentir. Hermano, ¿y por qué no vino al culto? Es que viene, hermano, que ha estado grave. Dice, mire, sí es cierto, dice la esposa, ¿verdad? Mire, porque el que se acostumbra a mentir, quiero decirle que miente hasta sin necesidad. Y la Biblia dice que el que miente, su padre no es Dios. Así que, mis hermanos, esta enseñanza, mis hermanos, es para que nosotros estemos despiertos. Esta enseñanza es para que nosotros, hermanos, ¿verdad? Veamos, hermanos, con claridad y con justicia, ¿verdad? En lo que el Señor enseña a través, hermanos, de la palabra. Capítulo 20 del libro de los Hechos. Capítulo 20 del libro de los Hechos, versículo 35. Dice la palabra del Señor, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Mire, ¿a cuántos de nosotros nos gusta que nos den, que nos regalen? Yo estoy seguro que a muchos. Pero déjeme decirle que el Señor dijo estas palabras, las confirmó Pablo, que bienaventurado es dar que recibir. Esta enseñanza que Jesús enseña sobre la ofrenda, que es bienaventurado el que da y no el que recibe, esta enseñanza usted tiene que apegársela a su corazón. Porque cuando nosotros, hermanos, ¿verdad? Somos avarientos, le decía en el mensaje anterior, ofendemos a Dios. Si usted, hermanos, examina el libro de los Colosenses, ¿verdad? Usted encuentra, hermanos, ¿verdad? Una de las cosas que usted no debe de practicar, hermanos, porque quiero decirle que el apóstol Pablo, hermanos, siempre se encargó en enseñar, hermanos, cosas buenas al pueblo del Señor. Y dice, hermano Colosenses, que la avaricia es idolatría. Mire, estas cosas, hermano, ¿verdad? Nosotros como ministros, como hombres de Dios, tenemos que estar, hermanos, allí enseñando la verdad. Yo digo que el apóstol Pablo no por gusto dijo, ¿verdad? Me he hecho enemigo por deciros la verdad. Porque hay muchos que no les gusta, hermanos, que se les diga la verdad.
Algunos piensan, hermano, que son los señores, ¿verdad? Que son los dueños de la congregación, ¿verdad? A algunos les gusta, ¿verdad? Que uno les predique, ¿verdad? Mensajes subliminales, que usted así está bien, no. El apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 5, dice que la avaricia es idolatría. O sea que es un pecado, hermano, capital. Por lo tanto, nosotros como obreros del Señor tenemos que enseñar como está escrito, ¿verdad? Todo, hermano, lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Y él dijo que bienaventurado es dar que recibir. Mis hermanos amados en el Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo siempre a la iglesia de Timoteo dice, hermano, unas palabras muy, hermano, ¿verdad? Para algunos quizás pesadas. Segunda Timoteo capítulo 5 y versículo 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mire, fíjese que hoy en día se mira eso. Hay personas, hermanos, ¿verdad? Se mueren, hermanos, en nuestro país. Y vienen, hermanos, ¿verdad? Y los preparan hasta para 5, 6, 7, 8 días. ¿Por qué? Porque aquella persona que está, hermanos, en otro país, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Está en los Estados Unidos y no puede venir de la noche a la mañana. Y aquí la conciencia le está castigando porque a su madre nunca le mandó, hermano, ¿verdad? Nunca tuvo cuidado, nunca honró a su madre, nunca honró a su padre. Mire, y ya cuando se muere, le van a pedir la mejor caja a la funeraria. Mire, es hipocresía. Le van, hermanos, a pedir unos grandes arreglos, hermanos, de flores y unas coronas bien grandes, mire. Porque está queriendo, hermano, ¿verdad? Comprar, ¿verdad? La conciencia. Mire, la Biblia dice que hay que honrar a nuestro padre, a nuestra madre. Mire, ¿para qué, hermanos? Y cuando ya está muerto, esas flores ya no las va a ver, ya no las va a oler, ya no las va a palpar. Es ahora, mis hermanos, que nosotros tenemos que darle. No solamente, hermano, ¿verdad? En los días, hermano, de celebración pagana, porque nosotros no somos paganos, sino cuando tengamos la posibilidad, hermano, como nosotros podamos, tenemos, hermanos, que dar. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos amor al dinero, decimos amontonar, 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 y muchas veces ni nos alimentamos por estar guardando. ¿Qué dice el proverbista, hermano? Que cuando nosotros nos morimos, dice Eclesiastés, mire, no sabemos ni de quién es ese dinero. Mire, nosotros dejamos de ir a conocer un lugar, nosotros dejamos de tener tiempo con nuestros familiares, nosotros dejamos de ir a comer a un buen restaurante, nosotros dejamos, hermanos, de llevar a nuestro padre, nuestra madre, ¿verdad? De ayudar a nuestro pariente cuando lo necesitaba. Y ya cuando está muerto queremos comprar conciencia. Y todavía llegamos a la caja y con la gran hipocresía y decimos, ¿y por qué te fuiste? Si el muerto ya no lo oye. Es ahora cuando el hombre o la mujer está vivo, ¿verdad? Y tiene su madre, su padre, sus hermanos. Mire, ahora que tampoco no nos vayamos a acostumbrar, ¿verdad? Lo que también se nos da. Porque la enseñanza es que bienaventurado es mejor dar que recibir, ¿verdad? Por lo tanto, mis hermanos, aquellas viudas, Jesús, hermano, la puso como como un estandarte, ¿verdad? Y dijo, esta mujer dio más que aquellos que dieron bastante. Mire, porque esta mujer, dijo Jesús, solamente dio 2 blancas. Lo único que tenía. Mire, ¿cuántos de nosotros hemos dado lo único que tenemos? Mire, yo le puedo contar para testimonio. Yo le puedo contar para testimonio que en una oportunidad en la iglesia había una, hermano, necesidad. Y nuestro hermano, ¿verdad? Ministro dijo, ¿verdad? Pues aquí no vamos a salir a pedir, ¿verdad? Allá afuera, ¿verdad? Somos nosotros los que vamos a suplir esa necesidad, ¿verdad? Y hermano, nos vamos a poner 25 colones. Estoy hablando de hace bastante. 25 colones, dijo, mire. Y yo le decía a mi esposa, pues, mire hija, ¿cómo vamos a hacer? Que los vamos a dar, con ayuda del Señor. Mire, quiero decirle, hermanos, que yo andaba en ese pensar. Y esto no es fábula. Esto no es cuento.
Este es un testimonio de Dios. Quiero decirle, hermanos, que nosotros viajábamos, hermanos, como 15 kilómetros en motocicleta y de repente, hermanos, pasábamos por una parte oscura y estrecha y de repente mi esposa me dice en mi motocicleta, pare, me dice. ¿Y qué pasó? Páreme. Y se bajó, recogió un papelito y me dijo, vámonos. Mire, y cuando llegamos a la iglesia me dice, aquí está la ayuda que nosotros debemos de dar. Un billete de a 50 de unos moraditos que habían antes. Mire. Ahí habían pasado un montón de carros encima de aquel billete. Pero Dios sabía que nosotros teníamos que dar aquella ofrenda, aquella ayuda. Mire, y Él sabía que nosotros no podíamos en ese instante, en ese momento. Mire, y nos mandó allí. Por eso Él dijo allá, hermano, ¿verdad? Mandó a aquel siervo a que tirara el anzuelo, ¿verdad? Y a que pagara sus impuestos. Y enseñó, hermanos, la insignia de aquella moneda. Y dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mire, es algo, hermanos, curioso. Que nosotros, hermanos, ¿verdad? Para pagar impuestos del gobierno, nunca murmuramos ni decimos nada. Mire, pero para dar una ayuda a la congregación, muchas veces, hermanos, murmuramos hasta por los codos, dicen los hermanos, ¿verdad? Mire, nosotros tenemos que ser solícitos en ayudar. Mire, porque en la congregación hay muchas necesidades, hermanos. Esas ofrendas que se recogen es para nosotros mismos, para cuando, hermanos, hacemos las vigilias, para comida, mire, para ayuda a los necesitados, mire, para pagar la luz, el agua, los impuestos, el terreno, si hay que pagar terreno, y así, hermanos, muchas necesidades. Pero cuando el hermano es duro de corazón, quiero decirle que, aunque esté oyendo de necesidad, no es quien, ¿verdad?, va a decir, yo voy a poner, ¿verdad?, esa ayuda. Por lo tanto, mis hermanos amados en el Señor, muchas veces nosotros actuamos como Judas, mire. Judas, hermanos, actuó de una manera muy maliciosa. ¿Por qué le digo de una manera muy maliciosa? Porque Judas actuó, hermanos, de una manera muy maliciosa. Capítulo 12 del libro de San Juan. Mire, nosotros encontramos allí, hermanos, ¿verdad? Una porción, hermanos, que muchas veces la hemos conocido, la hemos leído. Dice que allá, hermanos, ¿verdad? Estaba, hermanos, ¿verdad? En los tiempos que Jesús andaba, hermanos, ¿verdad? En su peregrinación, dice la palabra del Señor que se encontró con aquella mujer, ¿verdad? San Juan 12. Aquella mujer, hermano, ¿verdad? Tenía, hermano, ¿verdad? Mal proceder, mire. Pero es que el Señor no viene a juzgarlos, mire. El Señor no viene a los ricos. Dice que aquella mujer, dice que desde que, hermanos, entró Dios, desde que entró Jesús, hermanos, ¿verdad? Allá en Betania, y capítulo 12 en adelante, dice que desde que entró a aquella casa, hermanos, Marta servía a Lázaro, dice, y entonces dice que María tomó una libra de perfume de nardo. Mire, para aquellos que dicen que es pecado usar perfume, vean la porción, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 3. Tomó una libra de nardo puro de mucho precio, dice, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de aquel perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, mire, así somos algunos de nosotros, que no, hermanos, no ayudamos ni dejamos ayudar. Mire, no servimos, pero hacemos atrás. Mire, decía un ancianito antes, más ayuda el que no estorba, decía, mire. Y dice que dijo allá en la casa de Simón, el que había de entregar. Mire, aquel Judas, hermano, ¿verdad? Ya sustraía, hermano, ya metía las manos en aquel fondo, hermanos, mire. Y dice que dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Dijo, mire. Allá andaba, hermanos, ¿verdad? Queriendo ver de dónde extraía. Mire. Hoy en día, hermanos, así hay hermanos en algunas congregaciones, mire, que queremos tener ahí el dinero como que las iglesias fuéramos bancos y no lo queremos gastar, ¿verdad? No, es que esto no se tiene que gastar, mire. Y habiendo tanta necesidad, mire, hay personas que, hermanos, ¿verdad? De algunas regiones, ¿verdad? De nuestro país, ¿verdad? Se nos dice que comen solo con el olor, ¿verdad? Mire, yo le digo, hermanos, que es lo único que usted y yo nos vamos a llevar cuando nos muramos. La enseñanza, hermano, de dar
es para que nosotros veamos, hermano, ¿verdad? La verdadera necesidad, hermano, de la ofrenda. Quiero decirles, mis hermanos amados en el Señor, que Dios, hermano, ¿verdad? No le agrada, mis hermanos, ¿verdad? Dios no le agrada, hermanos, que nosotros, hermanos, seamos miserables, que nosotros, hermanos, ¿verdad? Seamos, hermanos, ¿verdad? Así, ¿verdad? Sino que nosotros, hermanos, seamos bondadosos, porque aquel que no provee, dice, para los suyos, mire. Y nuestros hermanos son los nuestros, mire. Dice que venimos a ser peor que un incrédulo, mire. Dios, hermanos, a través de la palabra, hermanos, no nos pide la cartera. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Mire, nosotros no estamos predicando, hermanos, esto para que usted dé. Nosotros estamos dando esta enseñanza para que usted aprenda cómo tiene que dar. Mire, Dios, hermanos, a través de la palabra, dice que allá en el capítulo 19 del libro de San Mateo, dice que encontró, hermanos, allá a un joven y le dijo, ¿verdad? Y le comenzó a hacer preguntas. Y le dijo, hermanos, allá que si había guardado sus mandamientos. Aquel hombre le dijo, aquel joven le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Mire, este hombre estaba mejor que algunos, ¿verdad? De nosotros. Y dice que Jesús le dijo, bueno, le dijo el versículo 21, capítulo 19, dice, entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, le dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendráis tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, miren. Nosotros cuando tenemos que comer, nosotros no nos acordamos muchas veces de la necesidad. Así como aquel, ¿verdad? Rico con Lázaro. Mire, hasta que se murió, hermano, entonces necesitó de Lázaro y le dijo que le mandara a Lázaro a decirle, ¿verdad? Los hermanos, mire. No, les dijo, ellos tuvieron, ¿verdad? Su oportunidad. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros en esta necesidad que estamos pasando, tenemos que solidarizarlos con nuestros hermanos que están, hermanos, que han perdido todo, y debemos, hermanos, de unirlos en una misma mente, no por el nombre de la congregación, sino como el Señor nos ha dejado mandatado en la palabra del Señor. Mire, aquel rico, hermano, ¿verdad? Aquel joven rico dice que se puso triste, dice, mire. Él sabía los mandamientos, como muchos de nosotros los podemos, la palabra del Señor de Génesis, Apocalipsis, pero muy poco a veces lo ponemos por obra. Nosotros muchas veces, hermano, ¿verdad? Somos tan insensatos que estamos viendo al hermano, ¿verdad? Tener necesidad, y si nos dice, ¿verdad? Que le prestemos, le prestamos, mire. Si tiene necesidad el hermano, no hay que prestarle, hay que regalarle, ¿verdad? Porque no tiene, hermano, ¿verdad? Cómo pagar esa persona. Así que, mis amados hermanos en el Señor, ¿verdad? El Dios de los cielos nos enseña cómo nosotros nos tenemos que conducir en la obra del Señor. Mire, ser evangélico, ser cristiano evangélico, no significa solamente andar una camisa manga larga, las hermanas su señal, ¿verdad? Su delantal, ¿verdad? Bien largo, no. Eso es parte, ¿verdad? No se vaya a confundir tampoco. Esa es parte, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros seamos justos, ¿verdad? Y que busquemos, hermano, ¿verdad? La justicia no solo nuestra, sino la justicia de todos. Capítulo 6, versículo 4 del libro de Mateo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, allí nos enseña cómo nosotros tenemos que actuar. Dice, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Esto es lo que nosotros, hermanos, hemos aprendido, ¿verdad? Por eso es que nosotros, hermanos, no salimos en los medios de comunicación, ¿verdad? En videos, ¿verdad? O en fotos, ¿verdad? Que andamos dando, no. Lo hacemos secretamente, porque nosotros, hermanos, el Señor nos recompensa en público. Solamente con la vida ya nos dio bastante. Así que, mis amados hermanos en el Señor, nosotros tenemos que aprender y tomar nota, ¿verdad? Que aquella viuda dio solamente 2 monedas. Pero dio todo lo que tenía. Mis amados hermanos, el profeta Ageo exhortaba, ¿verdad? En aquel tiempo, y decía, sembrás mucho y recoges poco. Capítulo 1, versículo 6 de Ageo. Porque sembrás mucho y recoges poco, porque estás echando en saco rojo. Mire, nosotros decimos, es que hoy no tenemos que diezmar. Sí, no estamos en el tiempo, ¿verdad? Antiguo, ¿verdad? No hay levitas ya, ¿verdad? Para que se encarguen del cuidado del Señor. Y muchas veces si el pastor recoge los diezmos y se los come él, le está robando al Señor, porque los diezmos no son para el pastor,
Los diezmos en aquel tiempo no solo era dinero, sino que eran granos. Y era para las viudas, era para los necesitados, para los huérfanos, mire. Pero hoy, ¿qué pasa? Hoy el diezmo se lo ponemos a la viuda, al huérfano y al necesitado. El pastor y sus hijos y su familia y su núcleo familiar se engruece de gordo, mire. En este tiempo estamos viviendo por fe. Un tiempo de gracia, en el cual el Señor dice a través del profeta Ageo, sembrás mucho y recoges poco, mire. En aquella viuda dio solamente 2 monedas. Pero esas 2 monedas le sirvieron para ser un ejemplo hasta el día de hoy. Eclesiastés 5:19 dice que Dios da facultad de que el hombre tenga riquezas. Mire, mire. El Señor dijo ya en la palabra del Señor, mire, que es más fácil que un rico, que un camello pase en el hoyo de una aguja, que un rico entre el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque el rico o el que tiene se le olvida de la necesidad de su hermano. Mire, no le estoy hablando de una aguja de esa para coser. Aguja era una puerta pequeña que se encontraba en aquellos portones de las murallas de las ciudades. No es fácil entrar un camello porque el camello tiene 2 jorobas, ¿vea? Hago esta aclaración porque yo antes así pensaba, que era una aguja de esas de coser. No, eso es difícil, ¿verdad? Imposible. Pero que un camello pase en una puertita pequeña también no es fácil, ¿verdad? Pero él dijo y tomó ese ejemplo. Dijo que es más fácil que un camello pase en el hoyo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Porque cuando una persona tiene amor al dinero, es posible, esa persona no quiere ni comer por no gastarse el dinero. Mire, ahí tiene las camas, hermano, en medio de los colchones, las tiene llenas de dinero, mire. Y cuando los ladrones entran, hermano, lo dejan sin nada. Por lo tanto, hermano, cuando nosotros nos morimos, dice Eclesiastés, mire, no nos llevamos nada. Así como nacimos, así nos vamos. Por lo tanto, dice Eclesiastés 5:19, que Dios da facultad para que nosotros comamos de la riqueza. Mire, Dios nos da bendición. Hay muchos hermanos que tienen bendición. Hay algunos hermanos que solamente pueden dar una cora, 25 centavos de dólar. Otros hermanos que podemos dar $1. Algo otros $5. Algo otros dan $100. Algo otros dan $1,000. Algo otros dan 5,000. Hermano, eso es según la posición, hermano, según la bendición o el grado de agradecimiento. Porque yo le digo algo que yo he visto en mi peregrinar en la obra del Señor. Que no da el que tiene, sino el que Dios toca su corazón. Sí, eso yo lo he contemplado. Porque hay personas que tienen y no dan. Mire, al lugar de dar, mejor quitan. Mire. Por lo tanto, mis amados hermanos, el Salmos 19:17 dice que Dios presta al que da al pobre. Mire, si usted le da a una persona que no le puede pagar, yo le aseguro que Dios le va a dar cuando usted tenga una aflicción. Así que mis amados hermanos en el Señor, esta es una enseñanza, hermano, para que nosotros, hermanos, ¿verdad? No solo la apuntemos, sino que la pongamos por obra y le digamos al Señor, mis amados hermanos, Señor, yo quiero ser como esa viuda, que solamente Dios nos banca. Pero hasta el día de hoy nosotros la estamos recordando por esa justicia que hizo. Así que mis amados hermanos, si usted hasta aquí ha sido, ¿verdad?, tacaño, ¿verdad?, usted ha sido miserable, ¿verdad?, para ofrendar, o ha sido, hermano, ¿verdad?, miserable para dar, para ayudar, hoy tiene la oportunidad, ¿verdad? Los ministros que predicamos la palabra del Señor, ¿verdad?, debemos de ser ejemplo, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros, mis amados hermanos, tenemos, hermanos, en el Señor, ¿verdad?, que ser honestos con lo que nosotros administramos en la obra del Señor. Así que, mis hermanos, me siento agradecido con el Señor por tener la oportunidad de participar de esta lectura y que cada uno de nosotros aprendamos, mis hermanos, que Dios, hermanos, Él da, ¿verdad? Y no bendice, dice que Él ama al dador alegre. Así que, mis hermanos en el Señor, aquella viuda dio sus únicas 2 monedas. Yo no sé cuánto equivale 2 blancas, ¿verdad? No sé si eran 2 días de trabajo, ¿verdad? Pero era algo, ¿verdad? No seamos como Judas Iscariote que entregó a Jesús, ¿verdad? Que vayamos a estar pensando en vender allí, ¿verdad? El perfume para irlo, ¿verdad?, a dar a los pobres. Mentira, ¿verdad? No seamos, hermanos, como aquellos hermanos, ¿verdad?, que reciben las ayudas y se las quedan con ellos. No. Cuentas vamos a dar del Señor si hacemos eso. Así que, mis amados hermanos, hoy es cuando nosotros
Podemos poner en marcha esta enseñanza y allí en la región donde nosotros nos encontremos, según la capacidad que nosotros tengamos, ayudemos, mis hermanos, aunque sea a dar un consejo, ¿verdad? Si no tenemos cosas materiales, aunque sea usted de su tiempo y vaya a ayudar allá a trabajar, ¿verdad? Aunque sea un consejo, ¿verdad? Porque quiero decirle algo, que muchas veces las palabras, ¿verdad?, valen más que las cosas materiales. Así que mis hermanos amados en el Señor, ¿verdad? Nos vemos, hermanos, si así Dios lo permite, la siguiente semana, y que el Señor Jesucristo more en cada uno de vuestros corazones y que la paz del Dios del cielo torne en cada uno de vuestros corazones. La paz de que Jesucristo sea en vuestro corazón.